Entonces, lo que vamos a revisar inicialmente, primero es como el contexto de las redes industriales que tenemos en la actualidad, luego vamos a hablar de las normativas. Aparece una normativa que es muy poco conocida, pero para los que trabajan en el segmento industrial es muy importante, que es la normativa industrial, de infraestructura industrial, que es la TIA 1005, y ahí aparece un código sumamente importante que es el MICE, que se los vamos a mostrar ahora en la presentación. Vamos a ver un poco los modelos de la infraestructura, digamos, que se dan en esta normativa, y vamos a hablar de algunas zonas específicas dentro de las redes industriales, como son el micro data center, la distribución industrial y las zonas, ¿bien? Vamos a terminar revisando algunas arquitecturas de referencia y algunos ejemplos de conectividad, ya es para que tengamos algunas ideas de lo que hemos avanzado. Bueno, entonces comenzamos y principalmente cuando empezamos a hablar de los estándares en el segmento industrial, que son para soportar las arquitecturas industriales, aparece esta normativa que es la TIA 1005. ¿Ya? La TIA son normativas industriales que lo que hacen es establecer, por ejemplo, todos los parámetros que tienen que cumplir los enlaces de comunicaciones, las redes de comunicaciones, y esto tiene que ver mucho porque en todas las normativas de la TIA, por ejemplo, hay varios tipos de esas normativas, cuando ustedes instalan cualquier tipo de enlace, ya sea en cualquier tipo de ambiente, y este enlace se certifica, lo que está certificando es que haga un match con lo que diga esta normativa y que cumpla lo que esta normativa dice. Bien, entonces esta normativa van creando otras que son específicas para ambientes específicos, ambientes como data center, hospitalario, y existe la que es del ambiente industrial, que es la TIA 1005. Bien, entonces lo que nosotros quisimos acá adicionar es como el esquema quizás tradicional que ustedes pueden tener en sus plantas, que es esta imagen que vemos acá ya con los dispositivos, pero si lo llevamos a este modelo, esto es parte de la TIA 1005, y la verdad que esta estructura tiene mucho sentido para poder administrar, operar, tener una red que sea escalable, que yo pueda trabajar en el tiempo, ¿bien? Y tiene que ver mucho también con la estructura, principalmente cuando hablamos de tener una estructura en la red que nos permita trabajar y nos permita crecer y resolver problemas de forma rápida. Entonces, lo primero es que aparece esta normativa, que es la TIA 1005, y es la normativa industrial. Esta distribución que vemos acerca de las inversiones que generalmente hay en los proyectos que tienen que ver en las plantas, en lo que tiene que ver con todo lo que son, no sé, habilitar nuevos equipos, nuevas redes, etc. Generalmente la parte de software tiene el 60% de la inversión y es algo que está enfocado a durar 2 o 5 años aprox. La parte de networking se lleva generalmente el 23% de la inversión y es algo que nos va a durar aproximadamente 5 años. La parte de operaciones se lleva un 10%, también enfocada a 7 años, y la parte de cableado o de infraestructura tiene un 7% de toda esta inversión, y el tiempo de vida útil de un cableado tradicional o de una red debe ser al menos 20 años. O sea, lo que yo voy a implementar lo tengo que enfocar en eso. Todas las marcas serias en el mercado dan una garantía extendida por 20 o 25 años, ¿bien? Entonces, es algo de lo cual tenemos que optar. Si cualquier implementación que hagamos de infraestructura tiene que ser pensada a largo plazo, ¿ya? Porque no son inversiones que yo voy a, que son fáciles de hacer, sino que son invasivas y que yo tengo que proyectar mi crecimiento. Y otro dato súper importante es que este 7% me sostiene todo lo que está arriba. Si yo giro esta pirámide de inversión, dentro de las redes hay un punto súper importante que es la gran cantidad de fallas tiene que ver por la capa física, por la infraestructura física. Entonces, si nos fijamos, esta 7% de inversión puede ser muy importante al momento de seguir operando la planta. Entonces, esto lo queremos ver porque generalmente lo que es infraestructura no hay mucho énfasis, no hay mucho foco. Y ahora vamos a partir revisando un poco más de los estándares, para que es bueno, parte fundamental de la presentación del día de hoy. Y bueno, los que les queremos mostrar inicialmente, cuando hablamos de infraestructura física o podemos hablar de cableado, la verdad que no siempre todos dimensionamos la cantidad de estándares que hay alrededor de estas palabras. Cuando a mí me gusta hablar de infraestructura física, nosotros como marca también hablamos de infraestructura, porque no es solo el cableado, no es solo el gabinete, ¿bien? Sino que hay
Aquí vemos alrededor de 7 factores que vemos acá en la imagen que son súper importantes. Uno es en la parte de grounding o puestas a tierra. ¿Ya? Es súper importante en cualquier implementación de red considerar este punto. El segundo punto es la parte de energía. El tercero son las rutas y canalizaciones, ¿bien? Que la verdad que no muy siempre se consideran con mucho detalle. El punto 4 tiene que ver con gabinetes, rack, bandejas, cajas, cualquier sistema donde yo voy a colocar equipamiento o conectividad. El punto 5 recién es cuando estamos hablando de cableado, ya sea en cualquiera de los medios. El punto 6 es sumamente importante, que es la identificación y administración. Y para que sepan, el punto 6 tiene una normativa internacional ya creada, o sea, si alguien quiere identificar los elementos de su red, no necesita desarrollar o crear algo porque hay una normativa que ya lo hizo, ¿ya? Y es una normativa internacional y que tiene considerado todo para que tú puedas identificar absolutamente todos los elementos de la red y puedas crecer y seguir creciendo con las leyendas, con todo lo que tú agregues en tu identificación. Y bueno, el punto 7 es la parte de enfriamiento, ¿bien? O eficiencia térmica también que podemos mencionar. Si ustedes se fijan acá, en estos 7 puntos, hay normativas abajo de cada uno de estos puntos. Aparecen mucho las normativas internacionales que son las TIA, aparecen otros tipos de normativas también. O sea, esto es algo que no es propietario de una marca, esto es algo regulado a través de los estándares. Los fabricantes todos tenemos que cumplir con estos estándares cuando trabajamos con soluciones o productos para diferentes mercados. Y otro punto importante que aparece acá, que pusimos acá la ficha de la imagen de la normativa, aparece la normativa internacional, la TIA 1005, ¿bien? Que es estándar para ambientes industriales, de infraestructura física, ¿bien? Y eso es lo que vamos a empezar a conversar también un poco más detallado ahora. Acá aparece un modelo que para nosotros es clave dentro de las redes industriales y que es parte de la normativa, la TIA 1005, ¿ya? Este código que se llama MICE no es de una marca, sino que es parte del estándar. Acá, por ejemplo, yo les podría hacer una pregunta y les podría decir, ¿cómo ustedes evalúan o deciden qué cable poner en un enlace nuevo? La gran mayoría de las personas nos dicen, no, necesito que sea un cable categoría 6, por ejemplo, o que funcione a 10 gigas. Ya, ese es el requerimiento de desempeño que yo voy a requerir dentro de mi red. Pero generalmente no estoy evaluando nada más. Y en las redes industriales lo que tenemos que considerar también son todos los factores externos. Porque sí, yo te puedo garantizar que tu cable va a llegar a 10 gigas o a 1 giga. Pero ¿cómo yo garantizo que realmente va a estar funcionando bien, que no se va a deteriorar, que no va a tener dificultades, ya sea el cable, la conexión o cualquier elemento dentro de una red? Y este código, el MICE, nos ayuda en eso. ¿Qué quiere decir el MICE? Estas siglas significan la parte mecánica, la I significa ingreso, la C son temas químicos o climáticos y la E son factores electromagnéticos. Esos 4 pilares significan MICE y además estos 4 pilares tienen 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. Bien, con esto yo puedo ir entendiendo cómo está conformada mi planta y qué es lo que yo voy a necesitar implementar. Por ejemplo, cuando hablamos de factores mecánicos, lo que nosotros consideramos ahí son, por ejemplo, vibraciones, motores, cualquier elemento que pueda generar algún tipo de movimiento de vibración, algo que impacte en las conexiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque una conexión estándar no va a estar preparada para estar soportando vibraciones o elementos mecánicos que afecten mi conectividad o mis enlaces. Bien, la parte de ingresos sí es algo que yo veo que se considera mucho más, que tiene que ver, por ejemplo, con cuando hablamos de los grados IP o de requerimientos para polvo, agua, etcétera. Y la parte química o climática tiene que ver con todas las condiciones químicas que tenemos en los ambientes. Nosotros hemos trabajado con clientes que efectivamente los elementos químicos los tienen muy ya claros, ya saben cuáles son los factores químicos que les afectan las conexiones y se están preparando para eso, pero también hay consideraciones climáticas que considerar. Y el último punto tiene que ver con la parte electromagnética, bien, que son cualquier señal o fuente que nos pueda interferir en una transmisión. Generalmente en las redes industriales se instalan, por ejemplo, cable blindado, porque se cree que el cable blindado nos va a dar seguridad, pero la verdad que lo que acá vemos es que ese cable blindado nos está resolviendo la dificultad del factor de electromagnético principalmente, pero no todos los otros factores.
Bien, entonces esto nos va a ayudar a nosotros a determinar y a conocer nuestra planta y a saber qué zonas tienen qué grado. Bien, para que ustedes vean, acá el nivel 1 debería ser un ambiente enterprise, oficina normal. Y en el ambiente industrial nos vamos a ir encontrando con quizás algunos niveles 2, algunos niveles 3. Esto que está acá es lo que indica la normativa, cuáles son los parámetros que entran dentro de cada pilar del MICE. Por ejemplo, aparecen los elementos que son para la parte mecánica, para ingresos, para los temas químicos, climáticos y electromagnéticos. Bien, este es el detalle. Si ustedes se fijan, una zona puede tener una clasificación diferente. No todas las zonas van a tener grado 3 o grado 2 o 1. Tenemos el MICE, yo tengo, por ejemplo, el diagrama de mi planta y la voy clasificando. Bien, entonces voy a tener zonas que quizás van a ser más críticas, que van a estar más fuertes con sus grados, pero voy a tener zonas que quizás no, van a ser más estándar, normales, tipo enterprise, y algunas zonas que quizás van a ser un mix, que no van a estar ni tan graves, digamos, no son duras industriales tanto, sino que están intermedias. Y acá, si se fijan, en esta imagen aparece acá el modelo de lo que es la TIA 1005 y las diferentes zonas, y cómo voy haciendo ese match con las zonas y las condiciones ambientales que yo tengo dentro de mi planta. El estándar TIA 1005 nos muestra este modelo, probablemente es conocido por ustedes, que es donde vemos este modelo de varios niveles. Vemos una zona que es la DMZ, que generalmente nos hace la segmentación entre el ambiente enterprise y el ambiente industrial. Y acá lo que nosotros vemos son varios segmentos. Estos cuadritos nos van indicando como diferentes zonas que nosotros deberíamos aplicar dentro de una planta. Bien, por ejemplo, vemos el nivel 3 en color morado, que es el data center, ¿ya? O micro data center, como ustedes lo quieran implementar. Acá, como se ven las imágenes, un micro data center puede ser una sala pequeña, puede ser un gabinete, pueden ser dos gabinetes, puede ser medio un gabinete pequeño, que es como el que se ve acá. Puede tener diferentes tamaños dependiendo la planta que vamos a estar trabajando. Bien, puedo tener quizás 2 micro data centers dentro de mi planta. Depende un poco del diseño que ustedes van haciendo. Bien, es la funcionalidad principal, entonces, lo que vemos acá dentro del texto. Nos ayuda a tener ahí el corazón dentro de la planta, y es súper importante entender también cómo le hacemos el diseño para este micro data center. Acá vemos algunos ejemplos de lo que nosotros buscamos llegar dentro de estas implementaciones. Acá la idea es poner todos los estándares que vimos anteriormente, considerar todos esos elementos que vimos anteriormente, y lo que vemos acá, bueno, son diferentes tipos de tamaño, para diferentes tipos de ambiente donde van a estar instalados, pero siempre con un diseño. Bien, esto que llegamos acá tiene que ver con un diseño, ya sea de cableado, del equipamiento. Si ustedes se fijan acá, este micro data center tiene equipamiento implementado, pero tiene mucho espacio libre de crecimiento, o sea, tiene una proyección de crecimiento para varios años, que es lo que buscamos. Y que el crecimiento, por ejemplo, en conectividad, si yo voy a agregar conectividad, no voy a agregar la conectividad en cualquier otro lado, sino que ya tengo el espacio considerado para crecer con la conectividad. Si es que seguimos avanzando y nos vamos ya a la parte de distribución, partimos desde el micro data center, que era como el corazón que yo les comentaba, y nos empezamos a segmentar ya a algunos gabinetes que van a ser de distribución. Bien, ahí también vamos a considerar tener distribución para equipamiento que va a ser montado en 19 pulgadas o que puede tener montaje en Reldin. Y ahí obviamente vamos a considerar también todos estos elementos al momento de implementar, por ejemplo, un gabinete. ¿Ya? El equipamiento, la administración, el ordenamiento, el crecimiento, la parte de energía, la eficiencia térmica, etcétera, la seguridad. Todos esos factores son los que metemos al momento de ir incorporando los gabinetes de distribución. En ese caso nos podemos encontrar con escenarios como estos: un gabinete de distribución de una cantidad de unidades de rack, donde vemos, por ejemplo, la parte de fibra óptica, el equipamiento networking, el cableado, y podemos ver en la parte trasera también cómo ingresa el cableado. Yo puedo revisar el cableado tanto por la parte frontal,
Podemos ver en esta parte el ingreso del cableado por la parte trasera, la fibra óptica. Puedo acceder tanto a la energía de todo lo que son mis componentes, están considerados los elementos de puesta a tierra, o sea, la administración que yo voy a tener en este tipo de implementación es muy buena y es a lo que nosotros queremos llegar. Todo lo que les comentábamos anteriormente de considerar escalabilidad, de que sea seguro, de que sea confiable, de que sea fácil de implementar y que además tenga innovación, es lo que nosotros vamos buscando en estos tipos de soluciones. Acá vemos que es la mitad del espacio del gabinete anterior. Si ustedes se fijan, la primera unidad que vemos acá es una barra de tierra para los equipos de networking. Bien, entonces acá se van aterrizando todos los equipos, está la parte de energía, están todos los elementos considerados para funcionar correctamente. Y esto también puede ser enfocado, por ejemplo, a equipamiento de Real-DIN, que es como lo que vemos acá. En este caso vemos solo equipamiento Real-DIN, vemos el espacio de fibra óptica, de cobre, la identificación, el ordenamiento. Y en la parte de acá trasera veo todo lo que es la energía, las UPS para esos equipos, todo el cableado ordenado, administrado, y en este caso con soluciones que también quizás son más pequeñas. Incluso, bueno, este es como donde esta distribución se supone que está en un intermedio entre el micro data center y la zona. Por eso que tienen estos tamaños que son intermedio y el otro tamaño que es más grande. Pero acá podemos ver lo mismo. O sea, en este caso, si se fijan acá en la parte trasera, todo lo que es energía, cableado y también todos los componentes acá, la barra tierra, la administración para todo, y la parte delantera ya veo ahí toda la conexión y todo para habilitar esos equipos. Si seguimos avanzando dentro de este modelo, vamos a llegar a la parte ya de zona, que ya si se fijan, partimos micro data center, partimos distribución, y ahora nos vamos acercando a la parte de zona, que es ya la que estamos mucho más cercanos a las máquinas, a los dispositivos finales. Acá nos encontramos con soluciones de este tipo. Son quizás mucho más pequeñas, quizás es para un solo switch, para un solo equipo. Entonces acá vemos, por ejemplo, esta caja que es la más pequeña, este gabinete. Las conexiones son quizás mucho más duras. Si nosotros nos fijamos acá, duras me refiero al que son para ambientes que son más complejos, que quizás son un MICE más alto. Porque están ya en un ambiente más complejo. Quizás mi distribución y mi micro data center van a estar en ambientes que quizás no son tan complejos, no son tan críticos, pero estos gabinetes de zona sí. Entonces, si se fijan, ahí acá estas conexiones ya son otros grados, las protecciones acá del ingreso de los cables también, y acá en este caso nos encontramos con dos tipos de gabinetes que nos permiten tener, por ejemplo, acá varios switches, patch panel, puede ser acá montado, puede ser el Real-DIN, o uno más pequeño, y con la parte de todo lo que es energía, además separado de todo lo que es la conectividad. En esta imagen que está al lado, que es un poco más grande, podemos ver ya con más detalle, por ejemplo, el espacio dejado para la fibra óptica en estos tipos de gabinetes que son pequeños, que no tienen la profundidad de gabinetes de 19 pulgadas, sino que son mucho más pequeños. Entonces, es cómo se resuelve el tema de hacer las conexiones de fibra óptica, cómo resuelvo la conectividad de cobre, el ordenamiento, la energía, etcétera. Así como les comentábamos, con el MICE nosotros lo que vamos buscando es entender cómo funciona mi planta, qué es lo que tengo en mi planta, y después hacer el match con el diseño lógico que probablemente ustedes todos han creado, han desarrollado, y hago ese match con la parte física para poder hacer que toda la carretera que va a soportar ese diseño lógico de networking que ustedes hicieron esté también acorde a lo que están trabajando. Bien, entonces eso es lo que vamos a mostrar ahora. Les vamos a mostrar algunas arquitecturas de referencia. Estos, por ejemplo, que vemos acá son algunos ejemplos ya de conexiones que van quizás más hacia dispositivos finales o entre gabinete. Un punto súper importante, y es lo que que nosotros hemos estado manifestando ya hace tiempo, es que el hecho de implementar enlaces punto a punto es algo que ya está cada vez quedando más atrás. ¿Por qué? Porque enlaces punto a punto no te permiten crecer, tener escalabilidad o resolver inconvenientes, sino que yo generalmente tengo esos enlaces punto a punto que la verdad que es tener cables hacia todos lados sin una estructura. Las estructuras nos ayudan a determinar mucho más rápido los inconvenientes, a dejar espacio para el crecimiento futuro, etc. Y cuando hablamos, por ejemplo, si nos vamos a la parte de un cableado estructurado, ya si nos enfocamos más en la parte del cable, es lo que vemos acá, en este segmento de acá, que es principalmente de esta forma.
tenemos un cableado horizontal. Este cable puede ser un cable quizás estándar, pero pueden ser cables categoría, no sé, puede dar lo mismo que sea categoría 5E, categoría 6, categoría 6A. El cable quizás va a tener componentes de que va a ser un cable blindado, la chaqueta quizás va a ser mucho más potente, va a soportar muchas más condiciones. Bien, entonces cuando ustedes trabajen o hagan especificaciones es súper importante que no solo mencionen la categoría probablemente la van a cumplir todo, pero lo que tienen que mencionar tanto en el cable de cobre como en las fibras son las características del cable. Las características del cable es lo que me va a soportar las condiciones químicas, climáticas, electromagnéticas, etc. Entonces, tengo el cable de cobre y luego tengo estos módulos conocidos como jacks o módulos hembra, son donde yo termino este cable horizontal que generalmente es unifilar, ¿bien? Y estos cables que se terminan, yo los voy a montar en un patch panel, que puede ser un patch panel como lo que vemos acá, que es un patch panel de Real DIN, o puede ser un módulo de Real DIN unitario, individual, que también puedo colocar, por ejemplo, acá, o puedo colocarlo en una placa de 19 pulgadas, etc. Este módulo se puede adaptar a los diferentes tipos de ambiente y también puede ser blindado, puede ser sin blindaje, etc. Y después conecto con patchcore ya hechos de fábrica. La recomendación es que estos patchcore vengan de fábrica hechos, ¿ya? No recomendamos que estén haciendo tanto cable en campo, dependiendo solamente del tipo de escenario donde se va a implementar. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un cableado horizontal que está comunicando estos dos gabinetes o tableros. Si ustedes se fijan, yo acá puedo dejar espacio en este patch panel para crecimiento futuro. Yo si quisiera habilitar otros gabinetes, puedo sacar más cable horizontal, habilito otros gabinetes y conecto. Tengo espacio de crecimiento, pero ya la idea no es salir directamente desde acá del switch hasta otro equipo. Bien, si ustedes hacen alguna administración, la pueden hacer en esta parte, pueden hacer cambios en otra parte, etc. Pero estas estructuras le van a estar dando mucha más funcionalidad en la implementación física. Este es, por ejemplo, otro ejemplo donde yo ya estoy conectando con fibra óptica diferentes tableros o paneles o gabinetes, como ustedes le quieran mencionar. Y acá yo estoy incorporando los diferentes elementos. La fibra también tiene una estructura, también la idea es respetar esa estructura. Entonces acá estoy saliendo con fibra, estoy buscando mi mouse, desde esta bandeja que está acá lateral, salgo con fibra a diferentes gabinetes, los puedo determinar con diferentes opciones, digamos los extremos de la fibra, pueden ser conectores mecánicos, puede ser fusión, dependiendo cómo se vaya a hacer, pero también tiene una estructura. También tengo, por ejemplo, un patch panel para fibra en Real DIN, que es esto. Y si se fijan, hay elementos muy simples, muy simples, que son, por ejemplo, estos fiber spool, que yo puedo montar en estos gabinetes que nos permiten dejar ordenada la fibra, no hacer curvaturas marcadas o maltratar los cables de fibra que pueden afectar la transmisión. Este es otro ejemplo que es ya más en el extremo de la zona. Si se fijaban en el modelo que estábamos trabajando, este equipo acá ya está para hacer conexiones ya a dispositivos finales, a máquinas finales, donde las condiciones ambientales son quizás mucho más críticas, quizás un grado MISE nivel 3 o entre 2 y 3 en diferentes escenarios. Entonces acá lo que yo tengo ya es este gabinete, hay un switch montado y acá, bueno, hay patchcore que están desde fábrica, en este caso se están usando conectores que son de M12 a RJ45, conecto acá con RJ45 y acá ya sale a M12, el gabinete ya trae el espacio disponible para que salgan estos conectores de una forma hermética y acá ya yo conecto con conectores M12 que están preparados para un ambiente más crítico y conecto ya los dispositivos finales. Entonces, si ustedes se fijan, probablemente este cable que está al interior de este equipo quizás no va a ser de un grado tan alto, pero ya los que salen acá sí, porque van a esos dispositivos. Pero esto MISE nos va a ayudar claramente a entender cómo es este escenario y cómo lo vamos a ir creando dentro de las conexiones principalmente. En este caso, acá vemos un diseño, esta es una topología ya creada, probablemente esto es lo que ustedes manejan mucho más, donde vemos la parte de networking, vemos los dispositivos, las conexiones, todo como queda. Y esto es lo que generalmente no se lleva a un diseño físico, sino que yo digo, generalmente ya voy a ocupar estos enlaces, voy a montar estos equipos y etcétera. Si nosotros, por ejemplo, este diseño lógico, lo llevamos a un diseño físico, sería algo muy similar a lo que está acá. Bien, este es un diseño físico enfocado a este diseño lógico que está acá.
Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos un gabinete de distribución con todos los componentes físicos para soportar este equipamiento lógico, este equipamiento activo, y después con todos los gabinetes ya de zona que van a soportar estas otras conexiones. Bien, con la parte de fibra óptica, los anillos que yo tengo que hacer de fibra óptica, las conexiones de cobre, etc. Entonces, esto que está acá a nivel lógico es esto a nivel físico. Acá, por ejemplo, vemos otra estructura, otra arquitectura de referencia. En este caso, lo que estamos viendo acá es un equipo que está montado en un pilar, probablemente. Tiene, por ejemplo, un switch, tiene una UPS, inclusive tiene un patch panel. Llegan acá los enlaces de fibra, se terminan de forma lateral, ya sea la fusión o lo que se requiera, se conectan los equipos. Acá se están conectando ya los otros dispositivos. Salimos con un cable horizontal. Si ustedes se fijan acá, este cable puede ser 5E o 6, pero con un grado industrial, ¿bien? Ya cambian las condiciones, sale este cable y se conecta acá a estos otros dispositivos, donde acá yo tengo otro, este es como probablemente un tablero, donde probablemente también tengo conectividad, y desde ahí voy saliendo quizás hasta este otro dispositivo final, donde acá lo que estoy usando es un cable industrial, pero flexible, porque probablemente este dispositivo va a tener alguna flexibilidad dentro de esa conexión. Entonces, todos esos detalles es lo que se va trabajando. Acá también hay otras salidas con cables M12 o transformación de RJ45 a M12, y llego a otros dispositivos finales, por ejemplo acá un access point, a diferentes tipos de conexiones ya finales. Y esto tiene que ver netamente con ir conociendo mi red, clasificándola por zona, y ahí se va a empezar a despejar todo lo que yo voy a empezar a utilizar. Esta parte es súper importante también entender en qué nos encontramos con nuestra planta, de mi infraestructura de red dentro de mi planta. Pero es lo que a ustedes les va a permitir entender en qué parte se encuentran. Si están, por ejemplo, en un segmento que es el restrictivo, si están en un segmento que es funcional, en uno más efectivo, o en el segmento con más innovación. ¿Esto qué quiere decir? Los segmentos, por ejemplo, restrictivos, son segmentos que funcionan con muchos silos, o sea, son enlaces punto a punto, que no hay mayor diseño, que son espacios que la gente no tiene la documentación actualizada, que la seguridad está crítica. Y acá vamos viendo con más detalles cómo son las otras niveles dentro de una planta. Bien, entonces esto es importante tenerlo claro, porque también es parte de lo que yo voy a querer llegar con mi red. O sea, principalmente cuando yo quiero trabajar mi infraestructura, tengo que enfocarme en la escalabilidad. Por ejemplo, mi infraestructura actual, ¿está considerado el crecimiento, la escalabilidad para un futuro? ¿Es confiable? ¿Realmente es confiable? Y pasa mucho que muchas veces cuando hay alguna falla o algún problema, cuesta detectarlo si es que yo realmente no la tengo bien actualizada, documentada o la tengo bien funcional. Muchas veces cuesta mucho encontrar esas fallas, y muchas veces la solución es terminar colocando algún enlace nuevo para solucionar eso, porque bien, todos sabemos que cualquier caída o falla dentro de una planta es muy compleja y es muy difícil en comparación a cualquier otro tipo de ambiente. La seguridad que yo también tengo en mi red, y seguridad también a nivel de equipamiento, todo eso, pero también seguridad física. Ahí siempre quedan espacios abiertos en la parte de infraestructura física que pueden ser espacios para algún problema dentro del funcionamiento. Entonces, también hay detalles dentro de la seguridad que son importantes. Otro tema es la facilidad de implementación. ¿Qué tan fácil es implementar dentro de mi red? ¿Qué tan fácil es crecer? ¿Es adicionar nuevas conexiones? Eso también hay que tenerlo claro. Y otro punto importante es la innovación. Las redes, la infraestructura de redes están innovando, están creciendo, están saliendo constantemente nuevas soluciones. Ya se está energizando mucho a través de POE, entonces sí estamos evolucionando. Bien, entonces es importante tener súper claro esos puntos. Y este modelo que está acá, que nosotros les recomendamos mucho que lo puedan revisar, les va a poder a ustedes dar a conocer más o menos o trazar el viaje que ustedes están haciendo con su red, dónde están, hacia dónde quieren llegar. Bien, y es entender un poquito que quizás algo físico, que quizás uno no le da mucha importancia, sí me va a ayudar a tener confiabilidad, escalabilidad, etcétera, dentro de mi infraestructura física.